Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, se vienen cambios inminentes ya en la conducción del país. Daniel Noboa, Verónica Abad están ya próximos de recibir sus credenciales. La Asamblea Nacional se instalará, se supone, este 20 de noviembre, lo cual indica que posiblemente para el próximo mes tendremos ya un gobierno instalado. Descríbanos qué es lo que se viene, qué cambios se aproximan para el país. Y quisiéramos también contrastar esto con la situación que se intentó cambiar con la muerte cruzada. Bueno, un gusto saludarlo, estimado Gustavo, y un cordial saludo a quienes nos siguen por este medio. Creo que se vienen cambios tanto a nivel político y, por supuesto, también unas esperanzas respecto de algunos de los temas clave y cruciales en el tema económico, por supuesto, de seguridad y también en la nueva agenda, sobre todo de generación de empleo. Creo que vamos a entrar en un periodo bastante conflictivo, sobre todo respecto de medición de fuerzas en una primera instancia, respecto de hasta dónde es capaz el próximo presidente de generar diálogos a su vez con los distintos partidos y movimientos políticos para generar un mínimo de acuerdos de gobernabilidad. Yo creo que esa es una de las claves. Más allá de lo que han salido ya algunos movimientos políticos e incluso algunos actores sociales a decir con quién se puede o no se puede hablar, creo que es importante señalar cuáles deberían ser los puntos básicos de la agenda. Los puntos básicos de la agenda deberían relacionarse, por supuesto, con temas vinculados a seguridad, deberían vincularse, como no, con los temas de respuestas, sobre todo de reactivación a nivel productiva para el post-fenómeno del niño y, por supuesto, durante la cobertura del mismo, y también en los temas de carácter productivo y energético que son una agenda clave. Además, deberíamos pronunciarnos sobre una agenda medioambiental básica, por lo menos pensando a nivel de consulta ambiental y de consulta previa, libre e informada a través de la realización de la respectiva normativa que desde el año 2008 la estamos exigiendo y sobre todo que permitiría sincerar las cosas a nivel de la realización y el cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Ecuador en este sentido y que a la vez también son demandados tanto por los movimientos sociales como, por supuesto, por el sector productivo. Sin embargo, frente a todo lo que acabo de narrar, tenemos un periodo muy corto de tiempo y muy altas expectativas. En consecuencia, creo que el real acuerdo legislativo de mínimos debería ir sobre estos puntos y no respecto de a quién o no se enjuicia y sobre todo a quién se cobra o no una vendetta política por parte de cada uno de los partidos políticos, que lastimosamente parece que más bien va por esa línea en lugar de aquellos temas que realmente importan al ciudadano, más allá de la labor que por supuesto debe existir fiscalizadora que tienen los nuevos asambleístas. Antes de entrar en temas de gobernanza y gobernabilidad en los cuales tiene muchísimo que ver la Asamblea, entendemos que la Asamblea va a estar sumamente ocupada con una enorme tarea que dejó este proceso que truncó el trabajo que se venía realizando mal o bien. Entendemos que hay centenares de leyes y reformas a leyes que se encuentran en manos de distintas comisiones, de alguna manera en proceso, está por allí incluso el tratamiento perentorio con plazo determinado, con plazo perentorio, le decía, de una ley que reformaría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, juicios políticos que iban a realizarse, acuerdos internacionales que necesitan ser ratificados, etcétera, etcétera. ¿Cómo deberían darse esas prioridades dentro de la Asamblea? Bueno, creo que uno de los factores clave ahí es el tema del manejo dentro de las comisiones y cómo los partidos y movimientos políticos terminen estructurándolos. Es clave sobre todo sincerar las cosas y realizar dos cosas: una línea de tiempo y, en segundo lugar, sobre todo generar un tema de poner en la balanza cuáles son aquellos aspectos que quedaron rezagados y, por supuesto, cuáles son aquellos aspectos urgentes que necesitará el próximo presidente de la República para poder manejarlos. Frente a ello, yo pongo como un ejemplo nada más el tema de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos.
norma que a la fecha está declarada como inconstitucional por la Corte Constitucional. Hay un proyecto de ley presentado, pero el cual es necesario realizar una consulta prelegislativa y generar otro tipo de trámites. De igual manera, existen dentro de la Asamblea presentadas, obviamente, trámites respecto de reformas constitucionales, respectivamente. En este sentido, no podemos dejar de lado, por supuesto, también aquellas situaciones que forman parte del plan de gobierno del presidente de la República y, por supuesto, las propuestas de campaña que han tenido ya los ahora ya asambleístas que se posesionarán en los próximos días. Entonces, son dos temas clave. Uno, generar prioridades y dos, generar una línea de tiempo correcta para que de esta manera les dé el tiempo y sobre todo se ponga una balanza cuáles son aquellos aspectos necesarios para poderlos sacar adelante dentro de la agenda legislativa. Ahora, sobre estas prioridades hay visiones y visiones de acuerdo desde dónde vengan. Los exportadores de Ecuador, a través de sus cámaras, por ejemplo, señalan que lo primero que debería hacer el Parlamento tras instalarse, la primera decisión que debería tomar sería el de aprobar el acuerdo comercial con China. Bueno, por obvias razones, cada quien va a tener sus prioridades y en ese sentido creo que pedimos responsabilidad, objetividad, por supuesto, a los legisladores y sobre todo priorizar en áreas. En ese sentido, por eso yo hacía referencia a las comisiones. Cada comisión debería priorizar 3 o 4 temas. No puede priorizar más temas porque caso contrario se va a bloquear la agenda legislativa. Unos podrían ser en temas comerciales y productivos, otros, por ejemplo, podrían ser en materia de recursos naturales, otros en temas económicos, otros en tema de justicia, otros en temas de seguridad. Solamente priorizando eso, estimado Gustavo, ya veríamos que se va más allá de los 15 meses para el trámite más o menos de cada una de las normas. Sin embargo, y esto es preocupante y esto no es una solicitud de los ciudadanos, sino es si usted quiere, un tema dentro de las agendas de los partidos y algunos movimientos políticos, son temas de fiscalización. Yo creo que lastimosamente, en lugar de ver este comportamiento objetivo y ético por parte de los asambleístas, terminaremos en un toma y daca respecto de a quién se le inicia el próximo juicio político, si es primero a la señora fiscal o en su defecto continuar con el juicio político al señor Lasso respectivamente. En este tema justamente de fiscalización, que es una labor que tiene que cumplir la Asamblea, es quizá la parte más discutible porque tiene una relación directa justamente con los temas de gobernanza, que fue por donde se fracturaron las cosas y nos llevaron a la muerte cruzada. ¿Qué debería hacer la Asamblea con todas esas intenciones de llevar a juicio político al presidente Lasso y a algunos de sus ministros? Se ha hablado últimamente incluso de enjuiciar políticamente al ministro Santos, que no estaba en la anterior agenda, pero está en esta fresca, o aquella que ha trascendido de lo que podría ser la nueva mayoría que regente la Asamblea, un juicio político en contra de la fiscal general del Estado. Yo creo que hay que dividir los dos temas. En el primer caso, respecto de los temas que están más vinculados con la administración del Estado, nos referimos tanto al presidente de la República actual y, por supuesto, sus ministros. Creo que dentro de la agenda también hay que hacer la tarea fiscalizadora y poner, si usted quiere, crítica en aquellos aspectos que han estado mal, pero no nos olvidemos que para ello se dispone de 12 meses desde que cesan en sus funciones. Es decir, de nuevo, hacer un cálculo qué es lo prioritario y qué no, con lo cual se podría hacer tranquilamente a partir, no sé, del mes 6 o del mes 7 y no necesariamente desde el inicio. Mientras que en el caso de la señora fiscal, yo creo que aquí debemos preguntarnos realmente desde una perspectiva mucho más objetiva si esto colaboraría o no para la institucionalidad dentro de la administración de justicia. Uno de los problemas más grandes que tiene la agenda de seguridad es precisamente la falta de institucionalidad en materia de administración de justicia. El iniciar un proceso de fiscalización en contra de la fiscal general del Estado, atención, yo no digo que no se le fiscalice, está muy bien que se le fiscalice, pero la pregunta es si las causas, los causales que se van a utilizar respecto de por qué iniciar el proceso son tan representativos como para lesionar y cambiar el sistema o simplemente se utilizan como una vendetta.
Recordemos que lo que presuntamente se utilizaría sería precisamente la forma a través de la cual la señora fiscal obtuvo el título respecto de su trabajo de titulación, situación que a nivel de la propia Universidad Central ha sido ya solucionado, es decir, ya hay un pronunciamiento en ese sentido. En un tema tan básico, llamemos así, no creo que la agenda a nivel de un juicio político se debería mantener. Otra cosa sería que, por obvias razones, existan aspectos que sean mucho más representativos, con lo cual creo que sería un grave error y lesionaría la institucionalidad del Estado y, por supuesto, no colaboraría en la materia de seguridad iniciar un proceso en este sentido. En el otro aspecto de legislación por parte de la Asamblea, hubo un proyecto en particular que se encontraba ya ventilándose con cronómetro en mano. El IES, a través de esta iniciativa normativa, una iniciativa de los jubilados y afiliados al IES, vio truncado un plazo de 180 días, me parece, para que la Asamblea resuelva sobre una nueva ley orgánica de la seguridad social. Por otra parte, este mismo grupo, esta misma asociación ciudadana y de afiliados del IES, ha puesto, entendemos, una acción de protección en contra del presidente de la República y el ministro de Finanzas por temas financieros. ¿Qué papel debería jugar la Asamblea en cuanto a esta materia? Bueno, yo creo que no solamente sería la Asamblea en ese sentido, sino también deberíamos preguntarnos cuáles son las intenciones que va a tener el próximo presidente de la República. En ese sentido, vamos a entender por obvias razones que va a haber una nueva configuración respecto del Consejo Directivo del IES y obviamente el delegado del presidente de la República será otra persona y vamos a ver cuáles son sus prioridades. Por su parte, obviamente la tarea lógica que debería tener en este caso la nueva Asamblea sería revisar todo lo actuado, por supuesto ver cuáles han sido los comentarios, pero al final del día no nos olvidemos que se tratan de nuevos actores. Y al ser nuevos actores políticos, ellos también van a querer imprimir su huella y, por supuesto, llevar adelante aquellas partes de sus proyectos y, por supuesto, políticas públicas que han planteado en sus idearios. Con lo cual, ese proyecto tal cual estaba concebido, sí, podría ser apoyado y aprobado, pero por supuesto con los cambios y sobre todo con las particularidades que en este sentido van a generar los nuevos asambleístas. En cuanto a estos temas, con lo poco que se discutió durante la campaña electoral, incluso en los debates presidenciales, se evidenció, sin embargo, que Noboa adquirió un compromiso con el IES en darle liquidez, en devolver algo de las deudas que tiene el Estado con el IES o en tratar de ponerse al día. Lo que ofreció básicamente eran mejores condiciones para sostenibilidad y sustentabilidad del IES. Y yo creo que es importante ver al Noboa de campaña y al Noboa que administre la cosa pública. ¿Por qué? Porque una cosa son las propuestas de campaña y una situación totalmente diferente será cuando junto con su ministro de Economía revise las cuentas que el presidente Lasso le deja. A mí me llama la atención de manera negativa, por ejemplo, algunas declaraciones que ya se han hecho por parte del ministro de Gobierno, refiriéndose precisamente a la situación de manera fiscal a nivel nacional, donde dice que no es, abro comillas y utilizo una de las expresiones que fue típica de gobiernos anteriores, que no es que se deja la mesa servida, sino que se deja la mesa ordenada, con lo cual ya nos genera una leve sospecha de que la situación fiscal no está tan correcta y también parte de estas medidas de austeridad últimas que se han tomado llaman poderosamente la atención, que al final del día creo que esto también podría a futuro, también desde la perspectiva de la fiscalización, iniciar un proceso de juicio político, por supuesto, ante el señor ministro de Economía y Finanzas, precisamente porque, entre otras cosas, ha estado obstaculizando la labor de la Asamblea Nacional, del Legislativo, por supuesto, y también hay una demanda muy grave, usted lo conoce, estimado Gustavo, respecto de la disminución y la falta de pago a los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual hace que al final del día el gobierno ni siquiera termine su mandato de la mejor manera y que al final del día a mí me hace pensar que genere ciertos obstáculos en este sentido para continuar con un normal proceso de transición. 500 millones de dólares reclaman los gobiernos provinciales, las prefecturas.
Sí, y obviamente tanto los gobiernos provinciales, también hay una demanda bastante grande de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. En este sentido, es necesario preguntarnos si al final del día el gobierno central lo que quiere es dejar únicamente ciertos recursos para aparentar una buena marcha de la administración del Estado, o en su defecto se está queriendo boicotear la labor. Yo quisiera pensar que quedarse con la primera parte, pero lastimosamente en el día a día parece que es la segunda. Culminemos con un breve análisis de las autoridades de control, el entorno relacionado con este tipo de funcionarios del Estado, con los que recibirá el nuevo gobierno el poder, incluyendo en esto el concurso para Contralor, que prácticamente se encuentra ya definido. Bueno, no nos olvidemos que el nuevo presidente de la República y por supuesto su gobierno será un gobierno al cual le debemos llamar por supuesto de transición. En este sentido, mal podrá el nuevo presidente de la República de pronto accionar desde una perspectiva política para obviamente adecuarse o no a las líneas de estas autoridades de control. Lo que sí sorprende nuevamente, y sobre todo que creo que debe ser una crítica negativa, es, por ejemplo, que a la salida ya de su mandato, el señor Lasso, pese a haber tenido el tiempo suficiente y sobre todo al haberse activado una muerte cruzada en el sentido de, obviamente, generar mejor gobernabilidad, quiera seguir reenviando ternas, como ocurrió en el caso de la terna enviada para la Superintendencia de Control y de Protección de Datos, lo cual sorprende de manera negativa porque lo lógico hubiese sido dejar que el nuevo presidente así lo haga. No ha actuado, creo yo, de la mejor manera y ha enviado una terna y veremos qué pasa, obviamente, que la misma llegue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero más allá de lo legal, creo que desde una perspectiva ética no es un actuar correcto. Y en lo que respecta a la Corte Constitucional, con las protestas que se han generado desde sectores productivos con respecto a la paralización tácita que se ha dado de las consultas previas, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional, al momento de aceptar la medida cautelar, creo que se apresuró y no meditó correctamente que se tratan de dos figuras jurídicas totalmente distintas. La una, por supuesto, que es la consulta previa, libre e informada, que requiere una ley orgánica. Creo que en eso no hay una discusión y no fue correcto lo que hizo el Ejecutivo de incluirlo en su decreto ejecutivo. Situación totalmente distinta vinculada con la consulta ambiental, la cual obviamente ya está regulada en el Código Orgánico del Ambiente, y lo que hizo la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, llamada caso Manglares, puso énfasis en cuáles deberían ser los criterios a través de los cuales el Ejecutivo debería regularlo, y lo hizo a través del decreto ejecutivo. Sin embargo, creo que al final del día lo que se terminó haciendo fue poner las dos cosas dentro de un mismo saco, y al final del día se ha priorizado más los temas vinculados, que son por supuesto importantes en materia de explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, pero sobre todo en el caso de minería, cuando al final del día existen un sinnúmero de actividades adicionales que requieren de una consulta ambiental, o también llamada proceso de participación ciudadana, para poder obtener la autorización administrativa ambiental o llamada licencia ambiental. En este sentido, lo que me imagino que va a ocurrir es que la Corte se decantará por dos criterios. Uno, con la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos relativos a la consulta previa, libre e informada, y por otro lado, modulando y declarando constitucional los relacionados con la consulta ambiental, o también llamada proceso de participación ciudadana, adecuándose a los propios estándares establecidos por la Corte en sus sentencias previas. Bien, le agradecemos mucho, doctor Martínez. Muchas gracias a usted, Gustavo. El doctor Andrés Martínez es académico, experto en Derecho Constitucional.